Estaremos estudiando en Jueces 3, versículos 12 al 30 en esta tarde, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y mirando lo que nos dice sobre otra parte de los israelitas. Leemos juntos, poniéndonos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Leemos Jueces 3, versículo 12 al 30, dice: los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y amalecitas, fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras, y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Pero los israelitas clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo. Y a los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos, de un codo, 45 centímetros de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de su ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo, pero él se volvió de los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio, le dijo el rey. Todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre, y la empeñadura entró también tras la hoja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod, el corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza, y les pasó el cerrojo. Después que él salió, vinieron los siervos y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrojo pasado, y dijeron: sin duda que el rey está haciendo su necesidad en la sala de verano, y esperaron hasta sentir inquietud, pues él no abría las puertas de la sala de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y su señor estaba en el suelo muerto. Pero Ahod había escapado mientras ellos esperaban, pasando por los ídolos. Había huido a Seirat. Cuando llegó, tocó la trompeta en la región montañosa de Efraín, y los israelitas descendieron con él de la región montañosa, estando él al frente de ellos. Entonces Ahod les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él, y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Y tomamos nuestro lugar. Y tenemos en esta historia, tenemos
que entender lo que se nos está presentando. Y tenemos que saber, porque cuando leemos un libro como Jueces, y como es narrativo el libro, dándonos historia tras historia, no se escribe el libro de Jueces en orden en cuanto a lo que pasó. Porque ya que lleguemos al final del libro de Jueces, se nos da una historia muy, muy violenta de un sacerdote, donde causa que las 11 tribus de Israel vengan contra la tribu de Benjamín. Y eso pasa en el capítulo 1. Si estuviéramos organizando este libro en orden en cuanto a lo que pasó, en orden, lo que pasa en el capítulo 19 pasa en el capítulo 1. Y les digo esto porque impacta esta historia aquí, porque lo que sucede aquí en el 3 es después de lo que sucede en el capítulo 19. Y los principios que miramos en este capítulo y en todo el libro de Jueces es la idea de que Dios es el rey de Israel, es el Dios de Israel. Pero Israel cae en pecado, y Israel se desvía de Dios, y lo que sucede es que Dios no tiene necesidad, o Dios no tiene compromiso con personas que no son de Él. Y eso suena muy, muy fuerte, y eso suena muy, muy duro, porque decimos, pues, que no creo a todos. Y si hemos estado en la iglesia un tiempo, se nos dice que Dios ama, pues Dios ama a todos. Y esa frase, que la idea que Dios ama a todos, es una frase que ha causado mucho daño. Y causa daño porque si nosotros le decimos a una persona que no camina con el Señor, Dios te ama, entonces nosotros le estamos mintiendo, porque el amor de Dios, y se puede hacer todo un estudio lo que es el amor de Dios y cómo Dios ama, es diferente dependiendo de la persona, porque tenemos en la Biblia, y les doy un resumen muy rápido, está en la palabra de Dios 3 categorías del amor de Dios. Y primero tenemos el amor universal de Dios, que Dios ama a la humanidad en el sentido general, que el Señor le da vida a todos, que todos los que nos levantamos hoy, salió el sol para todos, y cuando llueve, llueve para todos. Ese es el amor de Dios general. Todos los que se levantaron hoy pueden ver que Dios les ha dado vida, no importa a quién adoran y todo eso. Y después tenemos un amor más específico y más central, y eso miramos que este es el amor donde el Señor ama a los que son suyos, y Él está agarrando y alcanzando, yendo detrás de la gente que es suya, y miramos ese tipo de amor. Y después nos habla la palabra de Dios, y este es un amor donde no hay gente que escucha del Evangelio del Señor y no necesariamente responden al Evangelio, pero la idea de que Dios te deja conocer de Él es el amor de Dios. Y después tenemos el amor íntimo, y este es el amor que todo cristiano conoce, el amor que Dios ama a su pueblo directamente, y ellos aman a Dios y Dios los ama a ellos. Dios los conoce y ellos conocen a Dios. Y tenemos que entender que cuando la gente, si hay una persona que abandona a Dios, si abandona a Jehová, como nos dice aquí la palabra de Dios en Jueces, entonces toda alianza, todo favor que Dios le tenía a ellos ya no existe, ya está fuera, y ya no hay obligación de Dios pues de cuidar de ellos, porque
ser amigo de Dios es ser enemigo del mundo y viceversa. Ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Que nosotros no podemos servir al mundo y servir a Dios, amar al mundo y amar a Dios. No podemos. Nosotros no podemos tener un pie en el mundo y un pie en las cosas del Señor y decir, pues, los dos mundos me gustan a mí, porque el Señor, como nos dice el libro de Apocalipsis, te escupe. Eso es lo que es estar tibio, la persona que tiene una vida que no es deseable delante de Dios, que no trae honra delante de Dios. Y como ya hemos estudiado ese versículo, la vida del cristiano es refrescante como un vaso de agua frío en medio del verano, y todos hemos probado eso, cuando uno tiene sed y toma un vaso de agua helado y cómo refresca. Así es la vida del cristiano. Y también la vida del cristiano es como un café caliente en la mañana, un café calientito que hace que el frío se vaya. Es así la vida de un cristiano, caliente, que trae ayuda, que ayuda con el frío, o refrescante como una bebida fría, como la nieve fría. Si han probado nieve tibia, es algo terrible. O un caldo tibio, uno dice, pues un caldo tibio, ¿para qué sirve? Pero un caldo cuando sale caliente y uno dice, sí, así se come el caldo. Es así la vida del cristiano. O cuando uno está comiendo una nieve y la quiere fría, porque es lo que hace que tenga mejor sabor. Pero cuando una persona se aleja del Señor, cuando una persona se aleja de Dios, ellos no están obligados a servir a Dios porque se han alejado de Dios, pero Dios tampoco está obligado de cuidar de ellos. Es por eso que el llamado a toda persona no es ven y mira lo que Dios puede hacer con tu vida. Ese es el mensaje incorrecto. El mensaje tiene que ser ven y arrepiéntete de tus pecados, porque después vas a ver lo que Dios puede hacer. Pero si nosotros solo estamos diciendo a la gente del beneficio de Dios, entonces les estamos mintiendo, porque el beneficio de Dios solo es para los hijos de Dios. Amén. Solo los hijos de Dios tienen ese beneficio. Lo que dice Hebreos, entramos con confianza al trono de la gracia. No es un mensaje invitando a todo mundo a entrar al trono de la gracia con toda confianza, es para los hijos. Los hijos entran con toda confianza al trono de la gracia. Y es por eso que lo que miramos aquí es que mientras Israel está adorando a Dios, Dios está obligado a ayudarlos, a mantenerlos. Y cuando ellos se alejan, Dios no está obligado a nada con ellos, y es por eso que miramos que cuando ellos caen en pecado, ellos se alejan y ellos son llevados por otros dioses y otros reyes, y cuando se arrepienten, Dios se obliga a cumplir con su palabra, y es lo que miramos aquí en la palabra de Dios. Y es por eso que la victoria nuestra es a través del Espíritu de Dios. Nosotros somos cristianos, y he dicho esto muchas veces. Nosotros nos levantamos cristianos hoy, no por nuestro esfuerzo, no por nuestra sabiduría, no por nuestra inteligencia espiritual. Nosotros nos levantamos hoy cristianos, y si mañana podemos levantarnos, nos levantaremos cristianos mañana por el Espíritu de Dios. Porque como nos dice Zacarías 4:6, que la victoria viene no a través del poder, sino a través de su Espíritu. A través del Espíritu de Dios nosotros vamos a vencer. Y es por eso que lo que leemos, el primer sermón que leemos en el Nuevo Testamento, es el mismo de Juan el Bautista y Jesús. Y el mensaje, el sermón de los dos es: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está aquí.
Es por eso que en el libro de Hechos, en el primer sermón, cuando la gente está escuchando y dice, ¿qué tenemos que hacer para ser salvados? Pedro dice, ustedes vengan y van a ser bendecidos por Dios. Les dice Pedro, arrepiéntanse y sean bautizados. Porque los beneficios de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, la fe de Dios, la libertad de Dios, es solo para el cristiano. Nada más. Y es por eso que cuando nosotros oramos por una persona, cuando oramos, me recuerdo una vez una joven me pidió que orara, que ella no tenía paz, ella siempre se sentía mal o con ansiedad, y me dice, ora que Dios me dé paz. Y oré por ella y oré, Señor, ella no era cristiana, o no es, todavía no es, no pienso. Y oré por ella, dije, Señor, sálvala. Señor, salva a esta joven, que se arrepiente de sus pecados y que ella pueda, Señor, conocer la paz tuya. Y después de que oré por ella me dice, pero ¿por qué oraste por mi salvación? Te pedí por paz. Y dije, no puedes conocer la paz de Dios si no eres salva. Y eso es duro, y entiendo que eso es difícil de decir, pero tenemos que ser honestos con la gente, porque si no somos honestos, por nuestra culpa, la gente va a pensar que tiene una seguridad de su fe falsa. Si nosotros a todo mundo le decimos, tú solo ora a Dios y dile que Él te dé paz, y Él te va a dar paz. Y nosotros sabemos la condición de su corazón. Nosotros estamos engañando a la gente, que ellos van a pensar, pues Dios me va a dar paz. Cuando la paz de Dios, la Biblia es muy clara, la paz de Dios es solo para los hijos de Dios. Es como si yo los mando a la casa de mamá diciéndoles, ustedes vayan, mamá les va a dar de comer. Porque es posible que ella les dé, pero también es posible que ella no les conteste la puerta, porque pues no son ustedes los hijos de ella. Pero yo puedo ir a la casa de mi mamá y comer de lo que ella tiene, pues yo soy su hijo, yo tengo ese beneficio. Y cuando nosotros decimos, sí, tú ora a Dios, tú pídele a Dios lo que tú quieras, estamos diciendo a la gente que ellos tienen acceso a algo que la Biblia dice es solo para el pueblo de Dios. Y digo todo esto porque encontramos aquí en el 12 y del 12 al 30 se nos da esta historia que se desarrolla. Y después de que Israel ha tenido 40 años de paz, ellos caen en pecado otra vez, como nos dice el 12, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel. Esta vez no los vende, esta vez solo hace fuerte a Eglón. Y se nos dice que ellos habían hecho lo malo y por eso Eglón se para. Y Moab, como miramos la semana pasada, Moab era los parientes de Israel. Moab viene de una de las hijas de Lot. De ahí viene esta descendencia, son parientes de Israel. Y se nos dice que ellos sirvieron a Eglón por 18 años. Después de 40 años de paz, por 18 años están sirviendo a dioses falsos y a otro rey. Y nos dice que ellos clamaron al Señor en el 15, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera, el benjamita, cual era zurdo, y los israelitas enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Y nos da esta idea que él es izquierdo, y se nos da este detalle porque en el tiempo de la Biblia, hoy no se tiene esta misma idea, pero en el tiempo de la Biblia, una persona que hacía las cosas, que era de mano izquierda, era considerada una persona que no era fiel, no era una persona que se le confiaba. Y se da los dichos de que esta es la persona de la mano derecha, que la mano derecha es la mano fuerte. Y se nos da el entender de que este hombre era un hombre de mano izquierda y muchas veces no tenían o no traían
a la guerra una persona con mano izquierda porque no podían agarrar la espada correctamente. Pero se nos da este detalle de Ohad, que es un benjamita, y era zurdo. Y nos dice que ellos mandan tributo a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se hace una espada de 2 filos y se nos da qué tan larga estaba la espada y se la pone en el muslo derecho debajo de su ropa. Y él trae el tributo a Eglón, pero Eglón se nos da el entender de que él no conoce de Ahod, de que él no conoce que Dios ha levantado a este hombre. Y él solo está ahí y él está recibiendo este sacrificio, esta ofrenda que le están trayendo a él, y él trae el tributo a Eglón de esta manera. Y cuando él lo presenta, y lo interesante es que se nos dice que el Señor levanta a Ahod, pero es todo lo que se nos dice. No se nos dice de que Ahod buscó a Dios, no se nos dice que Dios le dice haz esto, no se nos dice tú levántate y tú haz lo otro. Ahod es levantado, es puesto en autoridad, y él se comporta como una persona del tiempo, una persona que solo vive conforme a como sabe, y es por eso que la historia se convierte muy violenta, sin comentario de Dios. Y encontraremos en el libro de Jueces mucho de esto, donde la gente está viviendo de una manera que para nosotros nos insulta, porque nosotros no somos, al menos así, de violentos, y se nos presenta de esta manera y no nos dice lo que Dios piensa o no piensa de esto. Pero se nos dice que él se levanta, él hace todo esto, él presenta el tributo a Eglón, y dice, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo, tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio, le dijo el rey. Y todos los que le servían salieron. Le dice, yo tengo un mensaje para usted, yo tengo que decirle algo, le quiero decir algo. Y se nos dice de que él dice, oh, pues guarda, me lo dices después. Y después él viene otra vez y le dice que él tiene un mensaje de Dios. Dice el 20, Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en la sala de verano, y Ahod dijo, tengo un mensaje de Dios para usted. Que no tiene mensaje porque, como ya hemos establecido, Dios no le dice nada, Dios no le dice a Ahod nada, pero él está haciendo lo que él piensa que es correcto en sus ojos, y es la actitud completa. Y es por eso que cuando termina el libro de Jueces, les leo lo que dice el final de Jueces. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Que esto era cierto del pueblo, pero hasta era cierto de los jueces que Dios había levantado, que todos hacían lo que era bueno o lo que ellos pensaban que era correcto en sus ojos. Y él le dice, yo tengo un mensaje de Dios para usted. El 21 dice, Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre, y la empuñadura entró también tras la soja, y la gordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre. Ahora se nos da un detalle de Eglón, que era un hombre grueso. Nos dice aquí la versión que yo tengo, dice que él era un hombre muy grueso, dice el 17. Y Eglón era un hombre muy grueso. Ahora, la palabra que se usa en el lenguaje original y a lo mejor en las versiones que tiene, es que era un hombre muy gordo.
Y la palabra que se usa en el hebreo es la palabra que se usaba para hablar de un animal que iba a ser sacrificado. Cuando se hablaba de la gordura de un animal que iban a matar. Y se nos da la idea de que este hombre era un hombre demasiado gordo, pero era demasiado gordo porque él iba a morir. Y él tenía esta gordura de la misma manera que una persona tomaba a un animal que lo iban a matar para comer o para sacrificar y le daban demasiado de comer para que se hiciera gordo. Es lo que pasa con este hombre. Y está tan gordo que cuando le pone la espada, nos dice que la gordura cierra la espada y ahí se queda. Y dice, no la sacó, dice el versículo 22, la espada de su vientre y se salieron los excrementos. Muy gráfico lo que se nos está diciendo. Y ahí queda. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas de la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Y él va y él huye. Ahora, en estos tiempos, un rey tenía su puesto y se llamaba la casa de verano, y tenía su puesto, y en lo más profundo era donde ellos tenían el baño. Y es ahí donde ellos están, en el lugar del baño, es ahí donde él hace todo esto, y es de ahí donde él huye. Es por eso que cuando se nos dice en el 24, después él salió, vinieron los siervos y vinieron y vieron que las puertas de la sala de la terraza tenían el cerrado pasado, y dijeron, sin duda que el rey está haciendo su necesidad. Pues él está haciendo su deber, y ellos esperan, y es lo que ellos piensan que está pasando. Y después nos dice y esperaron, en el versículo 25, y esperaron hasta sentir inquietud, que ellos pensaban, pues se está tardando mucho. Y ellos se pusieron inquietos, y dice, pues él no abría las puertas de la sala, de la terraza. Entonces tomaron la llave y las abrieron, y su señor estaba en el suelo muerto. Y él pues ya había muerto para el tiempo que ellos abrieron la puerta. Ahod ya había escapado. Cuando él llega, él toca la trompeta, como nos dice el 27, y él dice, y los israelitas descendieron con él a la región montañosa, estando en el frente de ellos. Entonces Ahod les dijo, persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas, y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. Que es una historia muy, muy violenta y pasa bien rápido. Y ningún lugar, en este lugar, se nos da la idea de que Dios fue buscado. Y Dios defiende y Dios levanta a Israel, les levanta un libertador. Y si notamos, el libertador que se levanta es un libertador no con un corazón de Dios, sino un libertador que los va a librar de las manos. Y muchas veces, dependiendo en la condición donde nosotros estamos, esa es la libertad que recibiremos. Porque tenemos que recordar, Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón. Y hay veces que nosotros buscamos a Dios no porque queremos su arrepentimiento, no porque lo queremos a Él, no porque queremos su paz, no porque queremos su libertad. Hay veces que nosotros queremos a Dios para que Él solo nos libre de la culpa, nos libre de la vergüenza que sentimos. Y hay veces que el Señor nos libera y nos deja exactamente lo que queremos. Miramos este ejemplo con Saúl, el primer rey de Israel. Que ellos querían un rey como todos los demás, y el Señor les da un rey
como todos los demás, alto, fuerte, guapo y lleno de orgullo de sí mismo. Y nosotros tenemos que saber que cuando nosotros venimos a Dios, Dios conoce nuestros corazones. Y porque Dios conoce nuestros corazones, es bueno orar entendiendo eso. Porque Dios nos va a dar, hay veces que Dios nos da exactamente lo que nosotros queremos, no para bendecirnos, sino para traernos juicio. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con no pensar que yo puedo esconder mi corazón de Dios. Y pensar de que si yo le digo, Dios, no mires mi corazón, Señor, no lo mires, que Él va a decir, ok, no lo miro. Tenemos que saber que al orar, Él ya lo conoce, Él ya lo sabe. Nada se esconde ante los ojos de Dios. Y a Israel se le da una persona, un líder, que les da la libertad que ellos querían. No una libertad espiritual, no una libertad de la adoración a los ídolos, pero ellos solo querían una libertad de los moabitas. Después de 18 años se cansaron de las leyes de los moabitas, se cansaron de estas cosas, y es ahí donde ellos claman, y ellos solo son liberados de esta manera. Dice el 28, entonces Ahod les dijo, persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. Y descendieron tras él y se apoderaron de los vados del Jordán frente a Moab, y no dejaron pasar a nadie. Que en un sentido es cierto, Dios los ha entregado en sus manos, porque esto era lo que Dios dejó pasar, pero era para el juicio de Israel. La libertad de Dios es una libertad completa. El amor de Dios, el poder de Dios es un amor completo. Pero cuando nosotros buscamos a Dios o queremos de Dios solo que Él calme la culpa, calme los sentimientos, calme la ansiedad, pero no queremos que Él la quite, entonces vamos a recibir exactamente eso. Es por eso que la libertad completa en la vida de un cristiano viene a través de la confesión, viene a través de enfrentarse a su pecado. Es por eso que la palabra de Dios pone un precio alto al arrepentimiento, porque el arrepentimiento no es solamente esconder la culpa, el arrepentimiento nos expone a enfrentarnos al problema, enfrentarnos a lo que hemos hecho y a admitir fue nuestra culpa. Y es por eso que toda persona que llega a la salvación no a través de disculparse, porque la Biblia lo dice, discúlpate de tus pecados y confiesa a Cristo como Rey, no dice eso. Porque disculparse y arrepentirse son dos cosas muy diferentes. Yo me puedo disculpar por algo, pero eso no quiere decir que me arrepiento, porque el arrepentimiento quiere decir que yo voy a vivir una vida diferente. Pero si yo me disculpo, pues estoy diciendo, perdóname por esta vez. Pero posiblemente lo voy a hacer otra vez, porque es lo que es el disculpar. Es por eso que cuando nosotros vamos manejando y nos metemos en una línea que sabemos, me metí tarde, y nos pitan, decimos, sorry, perdón. Pero no es arrepentimiento, eso es, perdona aquí, perdóname aquí, pero es posible que a la otra cuadra haga lo mismo. Si es que me tengo que meter. Sorry, es todo lo que es. Y en el cristianismo el Señor no nos dice que pidamos disculpa, porque la disculpa no es arrepentimiento. Nos pide el Señor
que traigamos un corazón lleno de arrepentimiento, porque el arrepentimiento no dice solamente sorry, el arrepentimiento dice, Señor, perdóname por esto, ya no lo voy a hacer. Ese es el arrepentimiento. Eso es lo que Dios nos pide. Y es por eso que la palabra de Dios nos dice, si confesamos nuestro pecado, porque después del arrepentimiento que pasa una vez delante de Dios, Señor, yo adoraba a este Dios y yo vivía de esta manera, y ahora yo me arrepiento de mis pecados y vivo de otra manera. Si yo vivía así, ahora yo vivo para acá. Voy a vivir de una manera muy diferente, Señor. Que no voy a ser controlado por las pasiones de mi enojo, del placer, de lo que sea. Ahora voy a vivir para la honra y gloria tuya. Pero a través de esa vida vamos a cometer errores y pecados y todo eso. Y en eso se confiesa la palabra, se confiesa el pecado, se confiesa, Señor, pequé contra ti de esta manera, pequé contra ti aquí, pequé contra ti aquí. Y solo una persona que se ha arrepentido de sus pecados puede confesarse. Una persona que se ha disculpado no puede confesarse, porque una persona que se disculpa no cree que se tiene que arrepentir, porque nunca lo ha hecho. Pero una persona que se ha arrepentido de sus pecados, escucha lo que dice Pablo cuando dice, si confiesas tu pecado, Él es fiel para perdonarte. Y todo cristiano dice, amén. Porque todo cristiano, cuando se le dice, tú has pecado contra mí, el cristiano dice, amén. La persona que no se ha arrepentido dice, yo pequé contra ti, ¿yo cuándo pequé contra ti? Y esa es una señal de una persona que no entiende lo que es su pecado. Es por eso que Jesús nos dice que si alguien ha pecado contra ti, ve a él o a ella sola y diles, has pecado contra mí. Y si se arrepienten, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Has ganado un hermano. Porque solo los hermanos pueden reconocer, es posible que yo he pecado contra ti. Si ustedes vienen a mí y me dicen, has pecado contra mí, hiciste esto y pecaste contra mí. Y mi respuesta es, ¿yo cuándo? Esa es una bandera roja que hay algo mal en mi vida. Porque como cristiano, mi respuesta tiene que ser, perdóname. Es muy posible, ya que suponer que yo no me acuerdo, que yo no estoy, yo digo, no me recuerdo eso. Pero la respuesta de todo cristiano es perdóname, porque es muy posible que yo lo hice. Porque el cristiano entiende, soy pecaminoso. Claro que voy a hacer cosas que te ofenden, perdóname. Pero una persona que no es cristiana, es duro para ellos ver y reconocer y entender la idea de que ellos son pecadores, que ellos pueden cometer. Y el hecho de admitir culpa es muy difícil porque no se han arrepentido. Después de arrepentirnos de nuestros pecados ante nuestro Señor, el hecho de pedir perdón se nos hace tan fácil, no porque queremos deshacernos, sino porque nosotros entendemos, es muy posible que yo he hecho eso, es muy posible que yo he ofendido. Y en vez de tratar de justificar, en vez de tratar de alejarme, digo, perdóname, no quise hacerlo, pero lo hice, perdón. Y se arregla tanto porque el cristiano entiende, soy pecador. Lo que tenemos aquí es un grupo, un pueblo que nunca se arrepentía, solo se disculpaba. Y la gracia de Dios es tan grande aquí en este libro. Y el pacto que Dios tenía con Abraham, con Isaac y con Jacob, tan eterno y tan poderoso,
que el Señor decía, se están disculpando, mi pacto con Abraham, Isaac y Jacob es eso, que yo los voy a rescatar. Esa es la gracia de nuestro Dios, hermanos. ¿Por qué es la gracia tan grande? Que nosotros que no merecemos la gracia de Dios, en medio de tanto pecado que cometemos, al decir, Señor, perdóname, Él es fiel para escuchar y perdonarnos. Si nosotros fuéramos Dios, después de cuántos pecados paráramos de escuchar, 7, 8, mirando la misma persona, haciendo el mismo pecado, después de cuántas veces nos cansaríamos de decir otra vez este hombre con la misma cosa. Pero Dios no es así, gloria a Dios por eso. Pero es lo que tenemos aquí, dice el 29. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos hombres robustos y valientes, ninguno escapó. Así Moab fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel, y la tierra tuvo descanso durante 80 años. Durante 80 años. Y qué bello poder decir, y se arrepintieron y ya no hicieron lo mismo. Pero como vamos a seguir leyendo, Israel peca contra Dios, caen en pecado, Dios rescata, y vamos a leer esto una y otra vez, porque el llamado a todo cristiano es el reconocimiento que nuestras vidas es una vida que se vive en este cuerpo pecaminoso, en esta naturaleza pecaminosa. Y la manera que nosotros nos mantenemos fiel y libres de toda condenación delante del Señor y delante del enemigo no es de esconder, no de justificar, es decir, Señor, perdóname. Cuando el enemigo nos quiera condenar, ¿cómo es posible que tú vas a la iglesia? Ir a lo que hiciste, ir a lo que piensas, ir a esto. Y nuestra defensa eso es, sí, pero el Señor me perdona. Sí, pero el Señor me ha perdonado. Sí, pero el Señor está trabajando en mí. Amén. Es porque eso es la obra, ese es el trabajo. Si fuera, solo lleguen a la iglesia cuando estén bien, pues la iglesia nunca se abriera. ¿De cuándo pudiéramos llegar? Nunca. Si sería el hecho de que ven a la iglesia cuando tú no has pecado contra Dios, pues yo nunca saliera de mi casa si eso fuera cierto, porque todos estamos en el mismo lugar, y es por eso que el remedio a la condenación, al pecado, para todo cristiano es: Señor, perdóname, soy pecador, perdóname, Señor. Y miramos, como nos dice la palabra, que Él es fiel para escuchar y fiel para perdonar cada vez que confesamos. Hay que no parar, hay que no cansarnos de la confesión de nuestros pecados, para siempre vivir en la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que orar.